Martes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. El Señor había realizado el milagro de la multiplicación de panes y peces, la primera multiplicación según San Mateo. Mientras Jesús urge a sus discípulos que vayan a la otra orilla del Tiberíades, él pacientemente se queda despidiendo a la gente. Recordemos que era una gran multitud. Solo los hombres eran 5.000, y luego las muchas mujeres y los niños. Mucho tiempo le debe haber llevado saludar, responder lo que le preguntaban, bendecirlos. Una vez que se hubieran marchado, sube al monte a rezar en soledad al Padre. Y pasa gran parte de la noche allí. Jesús es nuestro modelo de oración y nos enseña que el encuentro más propicio con Dios es en el silencio de la noche. Y será esta una de las razones por las que en las horas nocturnas de adoración, la oración es más profunda y atenta y se reciben tantas gracias. Y también por las que son odiadas esas horas por el enemigo, el demonio, que son las que menos soporta y hace de todo para que se quite la adoración de la noche. Y últimamente esto lo estoy viendo mucho. La oración en medio de la noche es tan importante que así lo entendió la Iglesia. Y es lo que los monjes hacen, levantarse en la noche para orar. Al mismo tiempo Jesús nos enseña el valor de la soledad, porque Él se retira solo a orar. Muchos y muy fuertes, por supuesto, eran sus momentos comunitarios, todo el tiempo que se dedicaba a compartir la vida con todos, a enseñarles, a escucharlos, sanarlos corporal y espiritualmente. Pero luego para el Señor era muy necesario estar a solas con el Padre. Recuerdo cuando organizaba peregrinaciones, recomendarles a los peregrinos las 3A. Después agregó otras, pero bueno, ahora me acuerdo de estas 3A. Una A es abandono, la otra es apertura y la otra es aislarse. Abandonarse, les decía, a la acción de Dios y abandonar las expectativas, dejarse sorprender, ir con las alforjas vacías para que Dios las llene. Eso era abandonarse. Abrirse
a todo lo que el Señor quiera dar. Y para eso la apertura es la del corazón. Y aislarse, es decir, además de los muchos momentos comunes, tener también aquellos muy personales en el silencio y soledad con Dios. Esos momentos de soledad y silencio nos permiten escuchar la voz de Dios, que no es tener locuciones, sino recibir la inspiración divina y la luz que alumbra nuestros próximos pasos en el camino. En esos momentos nos mostramos tal cual somos, desnudos ante Dios, y percibimos la verdad que Él viene a traernos, que quiere mostrarnos. Por eso es preciso alejarnos del ruido, separarnos del bullicio perturbador y de todo aquello que nos distrae. Debemos tener nuestros momentos de silencio y soledad, por cuanto sea posible, claro. Por pequeños que sean, son siempre muy necesarios. Bueno, decía que el Señor fue al monte a orar. Mientras tanto, los discípulos no pueden avanzar porque están agitadas las aguas del lago y el viento es fuerte y contrario al rumbo de la barca. Acá habla de la cuarta vela. Es lo mismo cuando vean que dice en otros textos la cuarta vigilia, lo mismo. Era la división que tenían primero los hebreos, pero ellos aquí en este evangelio están tomando las divisiones de la noche que hacían, o a partir del atardecer que hacían los romanos. La cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana, o cuarta vela. Es decir, aún oscuro. Es cuando Jesús va hacia ellos, caminando sobre las aguas. Menudo susto el de los discípulos, ¿no? Que ya estaban preocupados, además, por la situación. No avanzaban, había un temporal. Y encima ven una figura sobre las aguas. Debe ser un fantasma, piensan. Y pegan un grito. Los calma el Señor y ellos no acaban de creer. Pedro, siempre el más arrojado, el que tanto ama a Jesús, le pregunta si verdaderamente es Él, Jesús, y si es que lo haga también a Él caminar sobre las aguas para ir a su encuentro. Pedro es todo impulso, pero, lo vemos aquí en otras ocasiones, no mide sus fuerzas, que en realidad en este caso es la fuerza de su fe. Y apenas se descuida y deja que el viento se vuelva contrariedad, el viento que sopla fuerte, provoca en él que aquella fe que lo sostenía decaiga, se perturbe y él se hunda. Por eso el Señor, al realzarlo, le reprocha la falta de fe. Esto es lo que nos pasa a nosotros. La fe nos sostiene. Y cuando decae la fe, nos caemos, nos hundimos. El Señor, que había llegado hasta ellos caminando sobre las aguas y al entrar en la barca calmar la tempestad, este es Jesús, el rabí de aquellos pobres hombres, no es uno como los demás, ni siquiera como el mayor de los rabinos. Él está por encima de la naturaleza, es Señor también de ella. Camina sobre las aguas, le obedece el viento, calma la tempestad. Y los discípulos, llenos de admiración, y los que con ellos estaban, todos, se postran y confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso, queridos amigos, es imposible entender un documento, digamos, ecológico, que apareció hace unos 6 años, en el que decía textualmente: Jesús vivía en armonía plena con la creación, y los demás se asombraban. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Bueno, ¿en armonía? No. Jesús no es una suerte de Buda, o de esos que hablan de armonía en la naturaleza y que son panteístas. Son eso. No, Señor. Ese no es Jesucristo. Nosotros creemos con toda la iglesia en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, ¿no? En ese creemos. Sí, toda la naturaleza, todo lo creado fue hecho por Él y para Él.
Está clarísimo, no solo en el credo de la Iglesia, que es el niceno-constantinopolitano, que es el que parte lo acabamos de decir ahora, ¿no es cierto? No solo ahí, sino también en la Sagrada Escritura aparece. Cuando dice, por ejemplo, en el primer capítulo, San Juan, que todo fue hecho por medio de él. O en San Pablo en Colosenses, cuando dice, todo ha sido creado por medio de él y para él. O en Hebreos, el Hijo por medio de quien hizo todo el universo. Es decir, el pasaje es muy claro, lo repito, la naturaleza le está sujeta y lo demuestra sin dejar lugar a dudas. No es una cuestión de armonía, no, sino de sujeción. Y decía que de esa armonía con el universo se habla en la nueva era. O aquellos que te dicen que debes abrirte los chakras, o deben ellos abrirte los chakras para que entre la energía del universo y meterte en armonía con ella y te sanarás y tendrás paz. Ojo, esto es parte del diabólico Reiki y de otras prácticas orientales totalmente ajenas y contrarias a la mística y a la oración cristiana. Cuidado, cuidado. ¿Y sabéis algo más? Hablando del panteísmo. Me acabo de enterar, me llegó un cartel de Cáritas de una localidad al sur de Santa Fe, en Argentina, en el que anteayer, Día del Señor, agosto 1, anunciaba el Día de la Pachamama, no anunciaba el Día del Señor, de la Pachamama, así como lo oyen. Y una oración a la Pachamama, ponía ese cartel, animando a hacerla para honrar ese día. Digo yo, nada. ¿Qué voy a decir? No caben palabras, y sí un gran disgusto, un gran sentimiento de indignación. Esta no es la Iglesia. Nosotros, como los de la barca, rezamos a Dios, a nuestra Madre del Cielo, a la Santísima Virgen María, a nuestros intercesores, los santos, y nos postramos en adoración ante el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, verdadero hombre y verdadero Dios, presente en el Santísimo Sacramento del altar, la Eucaristía. Bien, continúa el relato diciendo que llegaron todos a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, corrieron la voz de su llegada por la comarca, tanto que trajeron a todos los enfermos. Y le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban, quedaban curados. Esto dice San Mateo. Quien adora al Señor, lo toca con su fe, aun cuando no pueda ni deba ir a tocar la custodia, pues no se debe tocar la custodia en la que está expuesto. Basta la fe. Toca la orla, sí, pero es decir, llega con su fe a entrar en contacto. Y ni siquiera la orla, porque no es un contacto marginal, sino íntimo con Él. Y Jesús obra el prodigio. Y como aquellos que se habían saciado del pan, nosotros nos saciamos de la contemplación del rostro del Señor en la Eucaristía. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.